porque se celebra el Congreso Canario de Pacientes con Cáncer y sus familiares. Yo, si te parece, te despido porque tenemos a nuestro siguiente invitado preparado. Antonio, hasta mañana. Es Andrés Orozco, presidente de la Asociación contra el Cáncer en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Andrés. Buenos días. Es un congreso que se celebra mañana, entre las 9:30 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿De qué vamos a hablar? ¿A quiénes se dirigen? Es un congreso que está dedicado al paciente y es un congreso donde de lo que vamos a hablar es de lo que el paciente quiere que se hable. Hubo un congreso hace un par de años, antes de la pandemia, y allí se sacaron conclusiones y recogimos la voz del paciente y mañana vamos a hablar de eso, de lo que el paciente quiere hablar y quiere decirnos. Claro, porque vamos a escuchar testimonios de pacientes, también familiares voluntarios y médicos. La voz de la ciencia, ¿verdad?, que es tan importante en esta patología a raíz de los avances que se van obteniendo. Hoy, por cierto, una noticia esperanzadora de la que hablaremos después en relación con la metástasis, esa investigación, ¿verdad?, que también se va a poner en valor mañana. Sí, efectivamente, alrededor del paciente está el familiar y están también los voluntarios y, por supuesto, la ciencia, los médicos, el equipo sanitario. Y mañana intentaremos allí tener ese foro adecuado para poder entre todos hablar, sacar conclusiones y sobre todo para llevar propuestas a las instituciones públicas de qué es lo que el paciente necesita, qué es lo que quiere el paciente y todavía no tiene. Y sobre todo también destacar que después del cáncer se puede seguir haciendo una vida normal, por ejemplo, a través del testimonio de Daida, esa deportista canaria consolidada, importantísima, que también va a contar lo que pasó, ¿no? Sí, efectivamente, el cáncer poco a poco se le va ganando la batalla. Es verdad que queda todavía mucho camino, pero hay muchos testimonios y mañana vamos a tener el de Yaisa, entre otros, donde nos va a demostrar que se puede superar el cáncer y se puede hacer una vida absolutamente normal. ¿Cuál es la incidencia en estos momentos? Andrés, ¿han notado ustedes un aumento en la asociación? Vamos a ver, los efectos de la pandemia siguen estando muy presentes y lo que nos comentan los facultativos, lo que nos comentan los médicos es que a veces se están encontrando con casos de personas con cáncer y con un cáncer muy avanzado, en un estado muy avanzado. Todo eso debido a todo ese tiempo donde la persona no tuvo la posibilidad de acceder a un hospital, de tener un encuentro vis a vis con un profesional, y eso está haciendo daño y ahora se están recibiendo, nos lo cuentan en los hospitales, que se están recibiendo casos, digamos, peor de lo que normalmente se reciben. Por eso es tan importante acudir a nuestros centros de salud, ponerse en manos de los profesionales y, por supuesto, en todas aquellas invitaciones que nos hagan para hacernos pruebas de prevención, acudir, siempre acudir. Claro, es una cuestión, este retraso en el diagnóstico, una cuestión de falta de medios a causa de la pandemia o de que había miedo de acudir a los espacios sanitarios. Un poco de todo. Había miedo, hemos sentido miedo todos, porque era un momento de una gran incertidumbre. También había muchas noticias de que no podíamos ir a los hospitales y también los hospitales y el mundo sanitario estaba muy concentrado en algo que no sabíamos por dónde iba a caminar. Y eso está haciendo daño todavía. O sea, no hay que perder de vista esa cola que todavía la pandemia está presente en esos casos de personas que desgraciadamente están llegando a los hospitales con un estado avanzado de la enfermedad y donde es muy difícil hacerle frente a esa cura. ¿Cuáles son los cánceres más extendidos o con una mayor prevalencia aquí en Canarias? Digamos, tanto en Canarias como yo diría en el mundo occidental, porque Canarias no es diferente ni al resto de España, por supuesto, ni tampoco al mundo occidental. Y está el de colon, el de próstata, el de mama, son los cánceres más comunes y son tres cánceres que además tienen afortunadamente medios de prevención muy desarrollados. Por eso es tan importante, repito, ir a los centros de salud, acudir a los sanitarios, al equipo excelente de personas que están en la sanidad y ponerse en manos de ellos, por la edad que puedas tener o por tu herencia genética, pues son dos factores que hay que tener muy en cuenta para decir, bueno, ya es el momento de que me ponga en manos de un médico y que me diga por dónde tengo que caminar. Lamentablemente hay una parte de los pacientes
que no sobreviven, que tristemente terminan falleciendo. Te quería preguntar cómo está la situación de los cuidados paliativos, ese tratamiento que llega al final de la enfermedad cuando ya no hay un diagnóstico, digamos, esperanzador. ¿En qué punto están en Canarias? A ver, la vida es tan importante que hay que hacer todo lo que sea posible para salvarla. Pero es verdad que hay un momento en la vida, o bien porque la enfermedad se cronifica, o bien porque ya la ciencia ya no puede, digamos, curar esa enfermedad, y ahí la persona enferma necesita de unos cuidados paliativos que en el caso de Canarias lo que hay es excelente. Lo que hay es, no hay palabras para calificar la excelencia de esos servicios. El problema es que no tenemos el número suficiente de habitaciones, de camas, de cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos son unos cuidados muy especiales que lo tienen que impartir profesionales con una maestría especial, porque no solo estamos hablando de una atención física, estamos hablando de una atención emocional, incluso de una atención espiritual. La persona, cuando ya deja esta vida, pues necesita una atención muy especial, y eso es un reto de nuestra sanidad, de la sanidad canaria, y aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias y que pongan realmente foco en los cuidados paliativos. Normalmente las personas cuando llegan a ese momento suelen pasarlo en el centro hospitalario o más bien en su hogar. La persona lo que quiere es intentar estar lo mejor posible. Por supuesto, evitar el dolor, y eso afortunadamente hoy día la ciencia lo ha conseguido, pero también necesita otros cuidados. Lo ideal es estar en tu propia casa, y ahí se necesitan unos cuidados paliativos externos, un servicio que normalmente lo hacen las personas de cuidados paliativos o los de atención primaria, que van a tu domicilio, te atienden, te cuidan, y luego tienes a tu familiar, tienes todo el cariño de tu familia, o de los voluntarios, que también estamos para eso, pero también la asistencia sanitaria, que es fundamental. Paralelo a ese tratamiento médico o a ese apoyo de la ciencia, de la medicina, está también, lo comentabas, el trabajo de los voluntarios, de las voluntarias, el trabajo que hace la Asociación Española contra el Cáncer. Si las personas que están viendo quieren colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué vía? Bien, la vía más fácil es anotando un teléfono que lo voy a dar, que es el 900 100 036. Ese teléfono está abierto las 24 horas y sirve tanto para pedir ayuda, tengo cáncer, mi familia tiene un cáncer, no sé por dónde tirar, pero también sirve para decir quiero colaborar, quiero ser voluntario, quiero ayudar económicamente, y ese teléfono, como digo, está abierto y es la puerta más fácil, y además está abierta las 24 horas y los 360 días del año. Bueno, ahí queda ese teléfono, también esa invitación al congreso que se celebra mañana a partir de las 9:30 en la Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna, abierto para quien quiera acudir, y también vía streaming. Efectivamente, sí, sí. Pues ahí queda esa invitación. Andrés Orozco, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Marta. Buenos días.